Buenas tardes, estimado público, muy agradecido por su participación en la siguiente presentación al cargo del Master Science Esteban Brenes Mora con el tema Night Conservation hacia la coexistencia humano-tapir en Costa Rica. Esteban es biólogo costarricense con estudios en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional de Costa Rica, fundador y director de Costa Rica Wildlife Foundation, miembro de la Junta de OSA Conservation, investigador para ASANA asociado de conservación para Global Wildlife Conservation y profesor asociado de la Universidad de Costa Rica. Lleva 5 años trabajando con tapires en Costa Rica y América Central a través del programa Nail Conservation. Tiene experiencia trabajando en investigación de ecología de vida silvestre enfocada en especies amenazadas y desarrollando acciones de conservación en América Central, el sudeste asiático y Reino Unido. Él trabaja en las comunidades locales para desarrollar soluciones de conservación y actividades productivas que les permiten coexistir con la vida silvestre. Su trabajo apoya a las autoridades y otras organizaciones en el suministro de información técnica para hacer frente a las amenazas que enfrenta la vida silvestre. Ansiosos por conocer más de su trabajo, damos paso al biólogo Esteban para el inicio de su presentación. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí se Sí, escucha? le escuchamos Sí, bien. perfecto, muchas gracias. Y se ve la pantalla bien, ¿verdad? Se ve completa. Sí, se ve completo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, apenas vi el simposio, me interesó mucho y por cosas de la vida y luego me llegó la invitación y muchas gracias. Eh, Debo comenzar diciendo que el rollo de estar aquí hoy y una cosa que definió mi carrera fue, de hecho, conocer al doctor Silvio Marchini en el 2015 y llevar un curso con mis compañeros de maestría en la Universidad Nacional de Costa Rica, y ese curso cambió la forma en que yo veía que se hacía la conservación y definió, hicimos buena amistad y hoy en día somos colaboradores. Entonces, Silvio me mencionó como su hermano menor de Costa Rica, yo le digo que es el hermano mayor de Brasil y también ha sido parte importante de lo que les voy a hablar. Entonces, bueno, yo represento a la organización Costa Rica Wildlife Foundation. Yo la fundé con unos colegas hace ya algunos años y nosotros desde la fundación en nuestra misión incluimos el término coexistencia como una forma de hacia dónde queríamos llevar la organización. Estamos enfocados en especies, y tenemos varios programas con distintas especies alrededor de Costa Rica, siempre trabajando a nivel comunitario y desde un enfoque interdisciplinario. Entonces, lo que yo voy a hablar ahorita tiene el respaldo de un equipo de biólogos, de educadores, de diseñadores gráficos, de comunicadores, de fotógrafos y otras distintas carreras veterinarias que están ahí respaldando mi trabajo y lo que les voy a hablar y el trabajo de la organización. Y nosotros estamos enfocados en alcanzar soluciones integrales a través de herramientas como la investigación, la comunicación, la educación, el mercadeo, hasta llegar a leyes y política para asegurar que la vida silvestre sea una prioridad. Y bueno, hoy voy a hablar sobre hacia la coexistencia humano-danta en Costa Rica, o el tapir, como le dicen en el resto del mundo. En Costa Rica tenemos a la danta centroamericana. Ella habita desde los 0 metros en la costa hasta los 3.800 metros en el páramo de la cordillera de Talamanca. Y bueno, es el mamífero más grande en el neotrópico, puede llegar a pesar hasta sus 300 kilos, totalmente frugívora, relacionada a los rinocerontes y caballos. Y tiene un peculiar sonido, para los que no sabían. Suena como un pequeño chillido. Siempre me lo preguntan, entonces de una vez lo voy a poner. Y está asociada a distintos servicios ecosistémicos. El rango de distribución de la especie se ha disminuido bastante. Antes cubría desde el centro de México hasta Colombia y Ecuador. Hoy en día quedan remanentes boscosos, principalmente en la zona núcleo, o los bosques núcleo de todo Centroamérica,
y su estado es amenazado con poblaciones decrecientes y menos de 5.000 individuos. Y lamentablemente todo su rango de distribución está sufriendo un decrecimiento en área, principalmente por la expansión de la ganadería dentro de las áreas núcleo, y es ganadería legal e ilegal, que va para consumo legal e ilegal de carne. En los últimos 10 años, el 90% de la pérdida del hábitat de la danta ha sido relacionado a esta actividad. Y además de la pérdida histórica de hábitat, la pérdida actual de hábitat se enfrenta a otras amenazas como la cacería, atropellos en carretera, incendios y sequías, lo que hace que siga siendo una especie amenazada y posiblemente, si las cosas no cambian pronto, la tengamos críticamente amenazada. Y cuando perdemos una danta, estamos perdiendo algo más que una danta. Estamos perdiendo la oportunidad de recibir los servicios, estamos perdiendo millones de años, y para un país como Costa Rica, que su energía eléctrica se produce principalmente por fuentes renovables, hidroeléctricas, y somos uno de los pocos países en el mundo que tiene cobertura de agua potable en casi todo el país. Todo esto está relacionado a los bosques que ha conservado Costa Rica, que es alrededor del 27% de la cobertura nacional como protegida. Y además, todo el mantenimiento y su rol de arquitecto, jardinero del bosque, se relaciona a soluciones o mitigación del cambio climático, y también resguarda biodiversidad. Ahorita que estamos enfrentando una crisis de biodiversidad, las dantas tienen ese otro valor agregado, ¿verdad? Que son una especie sombrilla y son una especie bandera para la protección. Nosotros hemos estado viendo algunos datos del país y nos hemos dado cuenta que el 93% de la producción hidroeléctrica en Costa Rica se relaciona a los bosques que mantienen las dantas, traslapa con la zona núcleo, donde aún existen poblaciones de dantas, hay una interacción ahí. Y lo mismo pasa para el agua potable del área metropolitana. Entonces, esto es un tipo de discurso que hemos utilizado para que las personas en sus puestos políticos, económicos, empresas, se empiecen a interesar por un mamífero que de por sí ya es bastante peculiar e importante, inclusive para la mitología, mitología autóctona del lugar. Entonces, cuando hablamos de una danta, más que una jardinera del bosque, la queremos empezar a ver como una proveedora de bienestar, como algo que puede darnos mucho más que simplemente servicios ecosistémicos como agua o bosque. Y cuando yo me metí con el rollo de las dantas y estudiar biología, obviamente mi pasión era la investigación y sigue siendo la investigación. Y yo pensé por mucho tiempo que el hecho de ir a poner 100 cámaras trampa y caminar kilómetros por el bosque, ya con eso bastaba para hacer conservación. La experiencia y el paso del tiempo me fue enseñando que la ciencia es una herramienta necesaria dentro de todo el proceso de conservación o de la ruta hacia la coexistencia. Sin embargo, lo que se necesita es acción. En el 2013 y 14 trabajé en Malasia con tigre malayo, y curiosamente es una de esas especies que nos enseñan que la ciencia por sí sola nos ayuda a entender, nos debe direccionar las soluciones, pero más allá necesitamos aplicar las lecciones aprendidas. El tigre es el vertebrado amenazado que tiene más de 11.000 publicaciones asociadas, y aún así durante el tiempo que se produjo la mayoría de esa ciencia, sus poblaciones y su rango de distribución se ha disminuido arriba de los 90%. Entonces, es una pequeña lección que cómo hacemos para, dentro de todo ese rollo político, social, económico, para proteger a las especies más allá de la ciencia que estamos produciendo, y cómo usar esa ciencia verdaderamente efectivamente. Lo mismo aplica para una especie como la danta, y nosotros estamos trabajando precisamente para detener amenazas. Eso fue lo que nos llevó a trabajar para detener amenazas. Y en un país como Costa Rica, donde el éxito de conservación de las áreas protegidas y todo el cambio de paradigma económico ha llevado a que las dantas se topen así en la carretera, cruzando campantes a mediodía. Nosotros lo que hacemos es construir soluciones
con la comunidad. Esa es nuestra forma de trabajar, tratar de abordar entendiendo qué es lo que busca la comunidad. Y básicamente así nació el proyecto Naí Conservación hace 5 años, que aquí inspirado en las lecciones del profesor Silvio, desarrollamos nuestro plan donde identificamos amenazas, identificamos cambios que necesitábamos para llegar a esa ruta y con el paso del tiempo hemos intentado ir abordándolos poco a poco, mediante un componente de investigación muy fuerte. Hoy en día tenemos investigación en dimensiones humanas, estamos estudiando el hábitat y la conectividad, estamos entendiendo las amenazas y también estamos monitoreando y dando seguimiento a la ecología poblacional de la especie. El proyecto se ha expandido, empezó aquí en las montañas de la cordillera de Talamanca, luego se fue expandiendo a lo largo de todo el país y nuestra meta es en algún momento tener presencia o por lo menos empoderar comunidades en todo el rango de distribución. Y bueno, les voy a contar rápidamente qué hemos hecho para proteger a la Danta y para llevarle esta ruta hacia la coexistencia, ¿verdad? Que esta coocurrencia se convierta en verdadera coexistencia. La cordillera de Talamanca es el centro del país, son montañas hasta 3.820 metros. Y lo que dio origen al programa fue el hecho de que existían colisiones Danta-vehículo súper frecuentes. 25 Dantas fueron atropelladas en un rango de 10 años. Y para mi tesis de maestría hicimos un estudio poblacional, hicimos un estudio de la carretera, del tráfico vehicular y de la incidencia de atropellos. Cuando estábamos haciendo este estudio, sucedieron varios atropellos, escenas como Dantas con cría cruzando. También decidimos acompañarlo de un proceso de comunicación con los choferes. Esta es una campaña que habíamos lanzado basado en los resultados, con los choferes de buses y choferes de camiones y choferes particulares que manejaban sobre la ruta Interamericana 2, la ruta Interamericana Sur en Costa Rica, que en esos 28 kilómetros estaban muriendo las dantas. Y esto es basado en una campaña que había existido en los 90s, que decía: en este barrio no sobran niños. Era para prevenir los atropellos en la carretera y tuvo bastante aceptación. Lamentablemente en ese momento no teníamos las herramientas para dar seguimiento a las métricas y todo eso, pero fue un aprendizaje muy grande. Y luego, a través de alianzas y trabajo con la comunidad, reuniones comunitarias, grupos comunitarios y nosotros, logramos generar un informe para el sistema de áreas protegidas, que lo trabajamos con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hasta que se oficializó por el gobierno de Costa Rica y se terminó colocando señales de mitigación acompañado de campañas de comunicación. El efecto de estas señales y las campañas de comunicación y la presencia de nosotros y de las comunidades más conscientes de que las dantas están ahí, en los últimos 3 años, desde que se colocaron las señales, hemos monitoreado, hemos registrado una reducción del 90% de los atropellos. Hemos tenido 0 atropellos en los últimos 3 años. Uno en el límite de los 3 años, nada más. Y frecuentemente por semana recibimos este tipo de videos donde los conductores ya saben dónde reportar, todavía no sabemos. Otra amenaza con la que estamos trabajando, otro de los retos para esta ruta hacia la coexistencia, es la cacería. La cacería de Danta es común, es frecuente, especialmente en zonas altas, y es oportunistamente la gente la busca. Parte de nuestro accionar es colaborar. Hace 2 años comenzamos un proyecto colaborativo financiado por un canje de deuda por naturaleza con la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur, ASANA, y el Laboratorio de Genética y Conservación de la Universidad de Costa Rica. Y a través de este proyecto hemos estado entendiendo a las comunidades de la cordillera de Talamanca que coexisten con dantas o que conviven con dantas, muchos excazadores, muchos cazadores, pero hemos logrado identificar sitios claves para la especie, sitios claves para las comunidades y sitios claves donde cazan. Es un equipo igual, multidisciplinario. Ahí está Lucy, que es antropóloga, está Juanca, que trabaja con genética, José, que trabaja con cámaras trampa, y Cristina, que apoyó en el proceso de cámaras trampa, Nicole, de educadora.
y el equipo de NAI, como Jorge y Patria, apoyando en la parte de comunicación y Andrea en la parte de logística. Hemos estado integrando a actores locales, autoridades, para identificar desde una parte biológica y una parte de dimensiones humanas, caracterizar completamente este proceso de cacería en estas zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Chirripó y Tapantí. Hemos llegado a pasos importantes. Por ejemplo, el fortalecimiento del patrullaje fue una de las cosas que ellos identificaron como algo necesario, y próximamente estaremos implementando mediante el apoyo de WCS y Global Wildlife Conservation, un programa de SMART para que el patrullaje se lleve de una forma más ordenada y sistemática, y otras actividades de fortalecimiento económico y fortalecimiento turístico que ya existen en la zona, sino simplemente vamos a dar seguimiento. Y esta foto la pongo aquí porque es un ejemplo de que cuando las personas deciden convivir con una especie como la danta, se puede tener esto. Yo siempre le pregunto a las personas cuando doy una charla presencial, ¿por qué esa danta está ahí? Porque hay una danta aquí, hay un caballo ahí, hay un pozo y a la par del bosque. Esa danta está durmiendo ahí, está descansando. El dueño de la finca dice que ha copulado ahí varias veces. Y simplemente responde a que el dueño de la finca dijo, quiero que esté ahí, no la voy a cazar, no la voy a perseguir, voy a guardar los perros. Y es un ejemplo muy claro a lo que podemos llegar. Si los finqueros y los cazadores se comprometen a cambiar sus hábitos. Otro reto que tenemos es el riesgo de zoonosis, especialmente en zonas turísticas o en zonas agrícolas donde hay traslape de caballos que son relacionados cercanamente con las dantas. Y bueno, hemos tenido varios estudios. Jorge Rojas estudió la resistencia antibiótica, hoy en día está haciendo su doctorado con salud de las dantas. Luego Rocío estudió los parásitos, y hoy en día, una colaboración con la UCIMED y el laboratorio de la UCR, estamos estudiando los parásitos para proveer recomendaciones en el manejo de los caballos para uso turístico. Actualmente hemos logrado que sea un tema cuando se dan permisos turísticos de ingresos de caballos, que se tome en cuenta el proceso veterinario y el impacto que podrían tener sobre las dantas. Sin embargo, es un tema que aún tiene muchísimo para explorar. Y estos últimos 5 minutos voy a enfocarme en una zona que es tal vez donde hemos trabajado más o está más fuerte la coexistencia o la línea hacia la coexistencia, y tiene todo que ver con este señor, que es uno de mis héroes, es don Vilmar Villalobos Villegas. De hecho, justo el fin de semana andaba visitándolo y ahora dice que hay un dantito con una V en la frente, entonces que ese es Vilmar. Y don Vilmar ha organizado a las comunidades del Corredor Biológico Tenorio Miravalle desde hace años, con una pasión tremenda por las dantas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Les voy a poner este audio. Este audio se lo mandaron a Vilmar, a un grupo, donde nos lo mandaron a un grupo. Huellas, cagadas, comidas. Hay unas matas de ayote aquí que papi sembró, que se las comió todas. Los frijoles. Hay maíz y la milpa no la toca. Solo lo que es ayote, frijoles y todo eso. Hay un echadero, sí, se echó adentro de la milpa. Huellas. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar eso? Yo siempre digo el ejemplo de nosotros en la ciudad, es como ir al cajero automático el día de pago. Llegamos al cajero sedientos de plata del salario y nos damos cuenta que nos falta el 40% del salario en el banco. Nos molestamos un poco, nos sorprendemos y llamamos al gerente del banco, y el gerente del banco nos dice que es que hay una persona muy buena gente que se está llevando ese 40% y que él debería tenerlos porque es muy buena gente, que trabaja muy duro por el resto y que ayuda a muchísima gente y que el beneficio es mayor si él los tiene. Y que no nos los van a reponer, sino que nosotros tenemos que aprender a vivir con esa persona. Básicamente, cuando hacemos un abordaje tradicional sin escuchar a las comunidades, simplemente pensando en eso, estamos generando eso. Debido a las dantas, agricultores pierden hasta el 40% de sus cultivos, y tenemos que tener un abordaje más integral que nos permita resolver o aprovechar la oportunidad que tenemos en el Corredor Biológico Tenorio Miravalle, donde hay dantas básicamente reproduciéndose en fincas naranjeras, guayaberas, frijolares, etc.
Entonces, bueno, Sebastián y Sofía, Sofía está terminando su tesis, y ellos han estado entendiendo la aceptabilidad y la conectividad, los patrones de conectividad del corredor. Esto con el fin de saber qué pasa con la conectividad en términos de las personas. Si la conectividad estructural existe, pero varias personas pueden bloquear que esa conectividad sea real. Entonces eso nos generaría problemas a la hora de abordar o tener una verdadera conectividad funcional, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ir integrando eso. También el hecho de que las dantas estén pasando, estamos incrementando el riesgo de que exista conflicto, ¿verdad? Si tenemos un corredor exitoso con una matriz heterogénea. Y básicamente así se ve el corredor. Una danta embarazada aquí, con un naranjal y el otro parque nacional al otro lado. Lo bueno es que oigan este audio, existe una oportunidad porque las personas... Wilmar, ya y es de Don Lelo. Don Lelo tiene uno y yo calculo que es de él. En vez pasada le habían hecho el reporte en el grupo, creo que Adonis, que se cruzaban hasta el otro lado. Se cruzaban hasta el lado de donde Adonis. Y ya y ahorita desde la mañana lo estoy escuchando aquí. Yo andaba aquí adentro arreglando unas cercas y lo estoy escuchando ahí en la quebradita esta. Y ya y me incomodó porque ya y aquí tratamos de cuidar la anta y que vengan animales así a estar jodiendo ahí, ya y no, como que no me gusta. Wilmar. Eso nos da la idea de que las personas, es el mismo agricultor que se le comen los cultivos quejándose de que el perro del vecino está espantando a las dantas. Esto nos abrió los ojos de que existe una oportunidad muy grande, ¿verdad?, para tener una verdadera coexistencia, pero tenemos que lograr compensar, ¿verdad? Porque perder los cultivos un año, muy bien, 2 años, más o menos, 3 años, ya el 4.º año posiblemente las acciones en contra de la danta se van a empezar a dar. Y bueno, hoy no voy a hablar de este proyecto, pero estamos usando de modelo un proyecto donde hemos logrado, a través de colaboraciones, lo empezó don Jorge Serrano desde Paraíso Quetzal, donde se ha logrado incrementar las ganancias de los finqueros, de los agricultores, solo por tener quetzales en su finca, manteniendo sus árboles y todo, aunque pierden tiempo, área de cultivo, las ganancias económicas se traducen de otra forma. Entonces estamos tratando de replicar eso. Todo esto antes del COVID, ahorita voy a hablar de eso un toquecito. Y hemos estado implementando los famosos tapir tours o los viajes de tapires con las comunidades para desarrollar una alternativa económica y una alternativa de mitigación ante eso. Ese fue el primer acercamiento que tuvimos. Esta es la Reserva Natural Tapir, el Valle del Tapir, que justamente el fin de semana andaba y me topé con esta linda sorpresa. Estamos con una danta recién nacida, tenía 4 días, y justamente andábamos caminando a ver cómo nos resolvíamos el COVID. Y otras fincas como el Naranjal que mencionaba, hay una naciente y tanto que mantiene el conflicto en una comunidad que ellos mismos se han organizado con su Festival de la Danta, ellos mismos lo organizan, nosotros participamos, y es toda una celebración cultural de la Danta. Los ancianos cuentan sus historias, hay educación ambiental, actividades con el gobierno. El año pasado firmamos un convenio de colaboración para la conservación de las dantas en la zona, y es una oportunidad para que cada vez más los jóvenes se acerquen a la verdadera práctica de la conservación. Y todo esto dentro de un marco, todos los proyectos que les he contado están dentro de un marco que estamos buscando estabilidad. Entre esos, la educación. Igual, aquí Silvia ha tenido muchísimo que ver en todo el proceso, contándome su historia de la Escuela de Amazonía y todo su proceso, involucrando a los jóvenes en los procesos de investigación, pero como dice la doctora Ronita Mit, tienen que ir siempre direccionados hacia buscar política. Entonces aquí está don Carlos Manuel Rodríguez, que es el ministro de Ambiente y el próximo director del GEF a nivel mundial. Siempre ha sido un oyente y un partícipe de la conservación de la danta, entonces hemos aprovechado las oportunidades para acercarlo más. Y
somos parte de la Alianza Centroamericana por la Conservación del Tapir, o el Bird State Free Survival Alliance, que lo que hicimos fue unirnos todos como grupos conservando el tapir para recaudar fondos y tener una incidencia y acción y aprendizaje conjunto para aumentar el impacto en todo el rango de distribución de la especie. Ya para ir finalizando, les quiero hablar un tema que siempre salen las preguntas, entonces vamos a adelantarlo, porque muchas de las cosas que hacemos depende del turismo, la conservación en sí depende muchísimo de los lujos. Y hoy en día estamos en una pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha cambiado el escenario? Justo antes de la pandemia, yo hablaba de lo peligroso. Mucha gente decía que somos el virus y que los animales están volviendo y ese tipo de tonteras. Luego nos dimos cuenta que más bien esa falta de turismo, esa falta de personas en el campo estaba haciendo que aumentaran las amenazas. Que la cacería aumentara, que el saqueo de árboles, etcétera, etcétera, aumentara, ¿verdad? Entonces, nuestras estrategias en los últimos 2 meses han sido más enfocadas hacia diversificar la estabilidad alimentaria, pensar en ideas como productos. Ya tenemos experiencias como nuestros amigos de Chocolates Tapir, de ir diversificando, ir generando producto acabado para evitar que el intermediario o las pérdidas de los agricultores, ir sacando productos acabados, igual con algún tipo de certificación amigable con la vida silvestre y, como les contaba antes, generar empleo a través del patrullaje. Y el aprendizaje más grande de toda esta situación del COVID es que la conservación debe ser no debe ser una mercancía de lujo, ¿verdad? Debe ser considerada como una prioridad y ese es el reto más grande, ¿verdad? ¿Cómo hacemos empleos verdes? ¿Cómo hacemos que la conservación y esta ruta hacia la coexistencia sea una generadora de empleo y de estabilidad? Es un reto que no tengo respuesta. Sin embargo, sí sabemos que trabajar por la coexistencia de las dantas es más que simplemente salvar una especie, sino que tiene un montón de servicios asociados y que básicamente es buscar el bienestar humano si lo logramos direccionar bien. Y ya las últimas 2 imágenes que les voy a enseñar es las dantas como sinónimo de bienestar. Yo creo que esto se puede lograr. Ahorita José Pablo y Daniela, dos estudiantes de la Escuela de Salud Pública, están estudiando este tema tan nuevo y complejo con quetzales, en el proyecto de quetzales. Entonces ellos están investigando y pronto ojalá puedan estar compartiendo sus resultados. Pero estas fotos verdaderamente que nos dan esperanza. Esta foto es de hace 10 años. Hoy en día esos 3 niños que están ahí ya son adultos y los 3 trabajan en conservación o en ecoturismo. Y esta niña, hija de un ex cazador, lo primero que hizo al ver una danta ahí al fondo fue sacar sus binóculos. Entonces, hay esperanza de que pueda haber una influencia directa hacia arriba para que nuestros niños crezcan mejor en un mundo donde ya la coexistencia no sea algo nuevo, sino la tradición. Y esta imagen me ha acompañado toda la vida. Fue un primer dibujo que me dieron unos niños de las dantas y lo entendieron muy bien. Las dantas comen, cagan, son las jardineras del bosque y tenemos que cuidarlas, ¿verdad? Este es el recuerdo que les dejo a todos los políticos y tomadores de decisiones con los que me reúno. Porque si los niños lo entendieron, creo que deberíamos entenderlo todos y buscar cómo coexistimos. Bueno, quiero agradecer a mis mentores, al doctor Rubén Clemens, a Silvio, al doctor Bernal Rodríguez, al doctor Rodrigo Medellín. Todos ellos han tenido una historia muy importante en todo este proceso y otros profesores más. Y a todas las personas y organizaciones que han financiado o han apoyado nuestro proyecto. Aquí está mi información de contacto, por si tienen alguna duda, la página de la organización. Y muchas gracias por su atención y si tienen preguntas. Muchas gracias, biólogo Esteban, por su maravillosa presentación. En este momento vamos a dar paso a la sección de preguntas. Isabel Serrano nos pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual cazan a las dantas? Los motivos son varios. Por mucho tiempo, históricamente, por proteína.
principalmente en las zonas altas, que no hay especies como el chancho de monte o los ainos son más escasos. Entonces la danta es una buena fuente de proteína. También existe cacería por deporte. Tenemos audios de grupos organizados que entran a la montaña a cazar lo que se les ponga enfrente, muchas veces una danta. Y tenemos grupos que especialmente van a cazar danta por la emoción de entrar al bosque y por algún pedazo de carne. No existe grupos identificados, al menos en nuestras zonas de trabajo, donde dependan de la proteína, fuera de territorios indígenas, ¿verdad? Eso es otra historia, donde dependan directamente de la proteína de la danta. Lucy ha estado trabajando con el perfil de los cazadores y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, todos son hombres. Hay un componente de machismo y de hombre macho yendo a la montaña que posiblemente esté afectando. Pero no hay, cada comunidad tiene sus motivos distintos. Gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dice, si han intentado métodos de disuasión para evitar que las dantas coman los cultivos como los cercos eléctricos. Sí, correcto. De hecho, se me olvidó, gracias por la pregunta, se me olvidó mencionarlo. Hemos identificado algunas zonas y parte de la mitigación no es solo poner turismo y todo eso, sino que también generar formas de mitigarlo, entre ellos la cerca eléctrica. He aprendido muchísimo de mi colega de Nicaragua, Armando Danz, y Chris Jordan, que han trabajado muchísimo con eso. Entonces hemos estado implementando, por ejemplo, colocamos cercas eléctricas en algunas fincas. Pero curiosamente, más allá del conflicto o del rechazo, hay una preocupación porque la danta llegue a la finca. Entonces, cuando se habla de medidas de mitigación, también hay una preocupación porque la danta llegue en muchos de los casos. Otra medida que funciona en algunos lugares son aparatos que hagan ruido. Sin embargo, igual se pueden ir acostumbrando. Entonces, la cerca eléctrica parece ser que es lo más eficiente. Entiendo, gracias. La siguiente pregunta es, ¿en qué tipo de cultivo hay mayor presencia de tapires? Por ejemplo, ¿no? En el que puede hacer un sistema agroforestal, ¿qué planta o fruta sería mejor cultivar para la presencia de tapires y también hacerlo rentable? Bueno, las dantas tienen una dieta muy amplia, comen alrededor de 135 familias, es lo que está reportado. Sin embargo, hay algunas especies como los pepinos, los frijoles, el chile dulce, algunos cultivos que les gusta mucho. Como decía el señor, el maíz casi no lo tocan y particularmente les encanta la guayaba, al menos en la zona del corredor biológico Tenor Miravalles. En las zonas altas, ya a los 2000 metros, lo que más comen es el bambú. Hay un bambú endémico que se llama chusquia. Lo que se alimentan es de esa chusquia principalmente, pero en muchos lugares la guayaba es su cultivo favorito cuando tiene temporada de frutos. Gracias. Y una pregunta más. El ecoturismo es una de las mejores alternativas que concilian desarrollo y conservación. Sin embargo, ¿qué impactos son importantes de mitigar? Del turismo. Bueno, eso es una muy buena pregunta. El turismo por sí solo no puede volverse una amenaza muy, muy grande. Un turismo irresponsable, un turismo enfocado en la masa, en el bulto y no en la calidad, y no un turismo responsable, puede ser un problema. Nosotros hemos trabajado directamente con las asociaciones de guías, con las asociaciones de turismo, para fortalecer un turismo responsable que respete las distancias, que respete los tiempos de observación y los comportamientos con la especie. También hemos fomentado e invitado a las personas a que tengan una infraestructura adecuada para que la danta se pueda ver. Es bastante predecible, entonces que se pueda ver con respeto, ¿verdad? Que existan sus senderos y que siempre reine la calidad antes que la cantidad, ¿verdad? Entonces buscar una forma o un turismo que tal vez sea más caro, que sea más exclusivo, pero que genere menos impacto a la vida silvestre y le genere aún mucho más ganancias a estas comunidades que por lo general llevan la parte negativa o sufren los impactos de tener al animal a la par, ¿verdad? En la ciudad todo el mundo quiere ver a la especie y cuidarla sin saber el verdadero impacto de tener una danta en el patio comiéndose los cultivos, ¿verdad? Aunque nos hemos dado cuenta a través de las preguntas que ha lanzado Sophie,
que muchas de las fincas tienen una reacción positiva al tener las dantas en su finca, ¿verdad? Entonces, todo el rollo del turismo es una alternativa. Sin embargo, el COVID nos ha enseñado que no es la salvación. No es la salvación. Yo creo que como un país como Costa Rica, que habla tanto de conservación, que se jacta mundialmente como protector de la biodiversidad, debería tener un sistema donde la conservación genere empleos, donde la conservación no sea un subempleo del ecoturismo, donde la conservación verdaderamente sea una generadora de oportunidades y de desarrollo para las comunidades, ¿verdad? Más allá de los subproductos como el turismo. Mucho para reflexionar, muchas gracias y tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Qué medidas se han tomado para evitar el tráfico de enfermedades entre animales de producción o domésticos y animales de vida silvestre? Bueno, eso es un proceso que está en pañales. Hasta el momento, lo que hemos logrado hacer es, con la administración del Parque Nacional Chirripó, existen concesiones donde se otorgan permisos para que caballos suban el equipaje de los guías, perdón, de los turistas. Entonces, nosotros logramos incorporar recomendaciones basado en el estudio de Rocío y de Jorge y algunos estudios de Guatemala, para que esos caballos por lo menos tengan un chequeo médico y entre las otras recomendaciones, un chequeo médico establecido cada 2 meses o cada mes. Y entre las otras recomendaciones, por una cuestión de estética y evitar el flujo de enfermedades, que las heces no caigan al piso. Sin embargo, esa segunda recomendación ha sido difícil porque alegan que es incómodo para los caballos subir tanto con una bolsa que recoja las heces atrás. Entonces, ese tema todavía es difícil. Y los pasos que siguen, bueno, estamos colaborando con un trabajo de felinos con la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y otras organizaciones. Están estudiando las prácticas agrícolas en fincas que se relacionan con felinos, principalmente enfocado en resistencia antibiótica y el uso de pesticidas. Yo creo que las dantas se van a ver beneficiadas porque convergen con el hábitat del jaguar y del puma. Se van a ver beneficiadas por ese tipo de iniciativas. Otra cosa con el que podemos evitar el flujo de enfermedades es con el adecuado manejo de los cultivos, de verdad. Entonces, si logramos cercar y separar las zonas de paso de las dantas donde están los cultivos, posiblemente la exposición que tengan sea menor. Pero hay mucho trabajo por hacer. Estamos abiertos a alguna agrónoma o algún agrónomo que quiera aventurarse por estos rumbos. Bienvenido sea. Listo. No sé si Agradecer nuevamente, ¿no?, el Master Science Esteban Brenes Mora por la presentación Night Conservation hacia la coexistencia humano-tapir en Costa Rica. De igual manera agradecemos a ustedes por su atención y gracias por dejarnos ese bonito mensaje de a tomar conciencia, priorizar la conservación y formar de la acción. Damos pura pase a la vida, siguiente presentación. pura vida. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias por la presentación y bueno, continuemos con la última presentación de este día.